Supongo que todos nosotros tenemos algún maestro o maestra que recordemos con especial cariño, con especial gratitud. Yo recuerdo a mi maestra de primero y segundo de primaria, yo creo que se llamaba Laura, no tengo idea cómo se apellidaba. Yo pensaba que es una excelente maestra, porque además yo no sé cómo le hacían, hermanos, para que en esos grupos tan grandes que habían en ese tiempo, una maestra solita lograra que aprendiéramos a leer y escribir 50 chamacos, ¿no? Sí. Pero también recuerdo con gusto a algún profesor de matemáticas en el bachillerato, gracias a quien todavía un día me gustaría, no sé si vaya a poder, pero enseñar álgebra en el bachillerato. Recuerdo también un profesor cubano ya en la universidad que me enseñó cómo cerrar un proyecto de desarrollo tecnológico, cómo convertirlo en una tesis. Probablemente sin ese profesor seguiría yo siendo un fósil en la Facultad de Ingeniería. Aquí en la iglesia también, por supuesto, hay maestros a los que hasta la fecha yo doy gracias a Dios por su enseñanza. Aquí está nuestra maestra Tere de Paz, que fue mi maestra cuando era niño, pero también la hermana Fernández, la mamá de nuestro hermano Pablo, diácono, el día de hoy, pero Rubén Pineda, Sergio Vázquez, Sergio Galicia, por supuesto el pastor Delfino, fue mi maestro también de niño. Y estoy seguro que cada uno de nosotros tenemos ese tipo de maestros a los que recordamos. Les comento esto porque una de las tareas fundamentales del Señor Jesús, sobre quien acabamos de cantar, cuánto quisiéramos saber todavía más de Él, fue el ministerio de enseñanza como maestro que tuvo nuestro Señor Jesús. En ese pasaje que acabamos de leer vemos precisamente esta faceta y queda muy bien porque hoy estamos cerrando esta pequeña serie donde hablamos de Jesús como hombre, como amigo, como intérprete de las Escrituras, y por un asunto providencial que hubo que cambiar el tema que originalmente me tocaba a mí para hace un par de semanas, lo tuvimos que pasar para hoy, hablar de Él como maestro, y queda muy bien, pues precisamente en el domingo que es Día de la Biblia. Entonces, gracias a Dios por su providencia que nos permite que hoy meditemos en cómo enseñaba el Señor Jesús. Y veamos allí en ese pasaje que acabamos de leer en Mateo 5, por favor mantengan sus Biblias abiertas. No vamos a ir leyendo todos los pasajes, pero sí quisiera que las mantuvieran abiertas, porque ahí van a poder ustedes ver a vuelo de pájaro cómo vamos a examinar en esta mañana estos pasajes. Dice el versículo 1 del capítulo 5 de Mateo: viendo a la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba. Como decíamos, la enseñanza fue una parte integral del ministerio de nuestro Señor Jesús sobre la tierra. Lo vemos en la mayor parte de los pasajes siempre enseñando. Y aun cuando le llevaran a algún enfermo, cuando hiciera algún milagro, cuando llamara la atención a alguien, siempre lo acompañaba de su palabra de enseñanza, porque había algo que él quería que nosotros comprendiéramos. En ese ministerio vemos en esta mañana que él subió al monte, y dice que siempre viendo a la multitud. Viendo a la multitud, subió al monte. ¿Quién estaba en esa multitud? Pues había gente sencilla, la gente común del pueblo. Había comerciantes, pescadores, agricultores, pastores, artesanos, madres y padres con problemas en casa, soldados romanos, mujeres como sus amigas Marta y María, que por cierto ahí vale la pena que nos detengamos un poquitito de las mujeres dentro de la multitud, porque un rabino judío no había manera de que aceptara a mujeres como discípulas. Sin embargo, nuestro Señor Jesús vemos que sí las recibe y les explica a detalle, y se sientan a sus pies y le escuchan y le preguntan, y el Señor Jesús, lejos de recriminarles,
les dice de una de ellas que al hacerlo escogió lo mejor. Ese era nuestro Señor Jesús como maestro. También, por supuesto, estuvieron los expertos en la ley que se acercaron a él y nunca los perdió de vista, siempre tuvo palabras y medios específicos de enseñanza para cada uno. Cuando fue necesario, habló con suma ternura. Por ejemplo, esta mujer que sorprendieron en adulterio y la llevaron con el Señor Jesús, él le dijo: ¿ellos no te condenaron? No, yo tampoco. Ve y no peques más. Con una suavidad, con una ternura. Pero cuando fue necesario, el Señor Jesús también dio un manotazo sobre la mesa. Había que poner atención, porque cuando los mercaderes ocuparon el patio del templo para vender, intercambiar mercancías, y era el único patio donde nosotros los gentiles, de haber vivido en ese siglo, hubiéramos podido ir a adorar al Dios verdadero, estaba ocupado por los mercaderes y el Señor Jesús los corrió. Pero en el camino nunca dejó de enseñar. Él explicó lo que estaba haciendo. Él dijo: es que convirtieron a mi casa en una cueva de ladrones y este es un lugar para orar y acercarse a Dios. Aun cuando los corrió, cuando tomó esa acción radical, nunca dejó de enseñar. Siempre vio a la multitud. Y nos dice también nuestro pasaje que abriendo su boca. Es un modismo hebreo, pero al mismo tiempo nos indica mucho de lo personal que era para el Señor Jesús la enseñanza. Él tenía que utilizar su propio cuerpo y comunicarse con los oyentes a través de su voz. Cuando Él se encarnó y tomó nuestra naturaleza humana, también fue con el propósito de enseñarnos como uno de nosotros y que pudiéramos escucharlo. Por eso es tan significativo que diga que Él abrió su boca. Él tomó un cuerpo para tener un órgano como la boca, para poder comunicarse y enseñarnos. Quisiera que nos detuviéramos un poquito en el significado de las palabras que nos presenta aquí Mateo. Van ustedes a ver que no solamente es interesante, sino que además muy ilustrativo y muy revelador de lo que hace el Señor Jesús. La palabra enseñar en el español, curiosamente, no se parece nada a la palabra aprender, que es la parte en espejo, ¿no? Si yo soy un maestro, yo enseño, pero si soy un discípulo, yo aprendo. Pero ¿por qué se usan palabras distintas, no? O sea, ¿por qué en español no se dice que el maestro maestra y el alumno qué hace? Bueno, maestro, ahorita vamos a ver, maestro significa el que es más que otro. Es decir, en latín, que es de donde viene la palabra, la etimología es el que es más que otro. Y por eso es que enseña, es decir, porque tiene más experiencia, porque es más sabio, porque tiene más conocimiento, porque ya domina un cierto oficio. Como es más que el otro, entonces enseña. Pero la palabra enseñar en sí mismo tiene una raíz muy distinta y significa señalar el camino, es señalar hacia. Entonces el maestro, en este caso nuestro Señor Jesús, ese es el que es más que los otros, y lo que hace al enseñar es precisamente mostrarnos el camino, y vamos a ver ahora de cómo hemos de vivir. Eso es lo que hace el Señor Jesús al enseñar. Pero entonces lo que nosotros tenemos que aprender, y que hizo la multitud que lo seguía, era aprender. ¿Y por qué no se parece a la palabra maestro, no? Que fuera más fácil. Bueno, aprender tiene un significado, también viene del latín, que es muy descriptivo de lo que significa, y tal vez la mejor imagen es lo que hace un gato con su manita cuando está cazando un ratón. Sí, la estira y la jala para hacer algo propio. Ahí ya nos empezamos a ver que entonces nosotros tenemos una gran responsabilidad al aprender, porque quiera Dios que nosotros, cuando leemos en las Escrituras la enseñanza del Señor Jesús, tengamos esa misma actitud del gatito. ¡Ay, esto vale la pena!
y lo traigo hacia mí y me lo quedo. Pero en las lenguas originales, si bien tenemos una excelente traducción, también conviene analizarlo un poco porque nos da matices distintos, riquezas de colores que probablemente no entenderíamos si solamente nos quedamos con el significado de las palabras en español. Y es que resulta que en la lengua original la palabra enseñar, bueno, tiene dos significados. Uno es actuar como maestro o ser maestro. Se refiere más a la actuación del que se pone enfrente y enseña, pero también tiene un significado que tiene que ver con mi efecto que tengo en la otra persona, porque resulta que a diferencia del español, en la lengua original del Nuevo Testamento, enseñar significa literalmente producir un aprendizaje en el otro. Es decir, cuando yo enseño, no es nada más lo que yo hago, sino que a través de mis palabras, de mis acciones, de mis ejemplos, de lo que yo voy haciendo, la otra persona adquiere el conocimiento o habilidades que se busca que obtenga. Y lo que es interesante es que es la misma palabra de origen para el maestro, para la palabra enseñar y para la palabra que describe al alumno, que hemos traducido en nuestras Biblias a discípulo. De manera que el discípulo es la persona en quien el Señor Jesús genera un conocimiento. Nuestro Señor Jesús, por lo tanto, buscaba que nosotros aprendiéramos, no solamente que nos entretuviéramos, no solamente que nos divirtiéramos. Aunque dice el hermano Zapata, es que el señor Zapata le decía a su esposa, si se acuerdan algunos, el hermano Zapata decía que seguramente que el Señor Jesús era muy divertido, dice, porque los niños se le acercaban, como maestro seguramente que sí, pero ese no era su propósito, sino que hubiera el nacimiento de un conocimiento. ¿Y de qué? Ahí es donde vamos a regresar a nuestro texto. ¿Qué es lo que enseñaba el Señor Jesús? Por supuesto, había un contenido que tenía que ver como cómo obtener el perdón de pecados, cómo ser reconciliados con Dios y cómo obtener la vida eterna. Ahí tenemos ese diálogo con Nicodemo, quien se acercó con él en la noche, donde el Señor Jesús le dice, para que todo aquel que en él crea, es decir, en él mismo, tenga vida eterna. Es decir, le explica el camino de cómo obtener la salvación. Busquemos también ahora en nuestro pasaje de qué más nos hablaba el Señor Jesús. Esto que vamos a ver es el Sermón del Monte. Es un sermón que nuestro Señor pronunció a lo largo seguramente de un buen rato, y lo que tenemos aquí es un resumen, en esas suaves montañas alrededor del mar de Galilea, montañas cubiertas de pasto, donde el Señor Jesús sentó a la gente para que lo escuchara y Él mismo se sentó a enseñar, así como ahorita está aquí nuestro hermano David. Así estaba el Señor Jesús. No sabemos si sobre una piedra, un banquito o sobre el pasto, pero estaba sentado, porque así nos lo dice el texto. Era como enseñaban los rabinos. A mí nada más una vez me tocó así porque estaba yo lastimado de una rodilla y entonces me pusieron aquí una mesita para que pudiera yo predicar a la manera del Señor Jesús, sentado. Lo sentó y veamos de qué les habló. Capítulo 5, versículos 3 al 12. Seguramente ustedes van a reconocer esta sección porque es probable que sus Biblias hasta diga las bienaventuranzas. En ese pasaje, el Señor Jesús le explicó a la multitud cómo ser felices. ¿Ustedes se hubieran imaginado eso? Que el Señor Jesús nos explicara cómo ser felices en esta vida. Porque en ocasiones, bueno, hacemos mucho énfasis en cómo tener la vida eterna, y era parte de su enseñanza, por supuesto, o cómo manejar las riquezas, pero algo tan terrenal, tan de la vida práctica, como cómo ser felices. Eso está en la enseñanza del Señor Jesús. Ahora, el Señor Jesús como maestro no enseñaba lo que ahora llamaríamos el evangelio de la prosperidad. Es decir, que si ustedes hacen lo que les digo no van a tener problemas. Lejos de eso, porque incluso ahí en las bienaventuranzas, el versículo 4,
Dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. De hecho, el Señor Jesús nos anuncia que vamos a llorar, que vamos a sufrir. Lo que nos enseña es cómo en medio de todo eso podemos ser dichosos, felices y bienaventurados en la vida sobre la tierra. Después, en los versículos 13 al 16, el Señor Jesús nos explica cómo debemos vivir igualmente sobre la tierra para que nuestro Dios sea glorificado. Es ese pasaje que nos habla que debemos ser luz y sal. En los versículos 17 al 20, Jesús habla de cómo el creyente debe vivir los mandamientos de Dios, de manera que también la santidad de nuestro propio Dios sea visible sobre la tierra. Los versículos 21 al 48 son sumamente interesantes porque el Señor logra varios propósitos. Esa sección la acabamos de estudiar hace algunas semanas. El Señor Jesús toma diversos temas y nos explica cómo se debe interpretar la palabra de Dios correctamente para después aplicarla de manera igualmente correcta en la vida diaria. Y el Señor Jesús ocupa para esto ejemplos sumamente prácticos. Por ejemplo, ¿quién de nosotros se enoja alguna ocasión? Yo sí. Bueno, el Señor Jesús habló sobre cómo manejar el enojo. Entonces, ¿es práctico lo que enseñó el Señor Jesús? Claro, nos está diciendo cómo manejar el enojo. Es de las emociones más comunes y peligrosas que tenemos. Es necesaria, pero es peligrosa. La vida matrimonial. ¿Cómo hablamos nuestras promesas? Ese me tocó a mí. Ahí aprendemos que el creyente que estudia la palabra de Dios no debe andar por ahí diciendo eso de que prometer no empobrece. Pero lo que quiero que veamos es cómo la enseñanza del Señor Jesús nos enseña a vivir en nuestro mundo, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestra iglesia, en la calle, con nuestros hijos, con nuestro cónyuge. Nos enseñó también en esa sección cuál debe ser nuestra actitud y conducta entre quienes nos desprecian o nos odian. Después, en el capítulo 6, de los versículos 1 al 18, el Señor Jesús pasa a explicarnos cómo llevar a cabo distintas disciplinas espirituales, actividades, de manera que agrademos a Dios. Y nos habla sobre las ofrendas, la oración y el ayuno. De los versículos 19 al 21 nos indica cómo establecer prioridades en nuestra vida. ¿Quién necesita saber cómo establecer prioridades? ¿Qué tanto tiempo le dedico a estudiar? ¿Qué tanto a trabajar? ¿Qué tanto a dormir? ¿Qué tanto al servicio a Dios en la iglesia? ¿Qué tanto a mi familia? ¿Qué tanto al deporte? ¿Nos gustaría saber cómo establecer esas prioridades? Bueno, el Señor Jesús nos lo explica. ¿Es práctico? Tiene todo que ver con nuestra vida diaria. En los versículos 22 al 23, ¿qué debemos hacer para vivir vidas santas a los ojos de Dios? En el versículo 24 regresa al tema de las prioridades y muy en particular aborda el tema de qué hacer con las riquezas. ¿A quién le preocupa lo económico? Seamos sinceros, hermanos. Bueno, pero el Señor Jesús nos explica, a ver, hay estos temas. Pongámoslo las cosas en orden. ¿Qué lugar dentro de nuestro espacio mental debe ocupar los asuntos económicos? Versículos 25 al 34.
¿Alguno de nosotros tenemos ansiedad, preocupación, estrés, le decimos ahora? Sí. Bueno, el Señor Jesús también nos dice cómo manejarlo. ¿Es para nuestros días lo que dice el Señor Jesús? Es sumamente práctico para nuestros días. Nos habla acerca de la hipocresía, ya en el capítulo 7, versículos 1 al 6. El creyente, por supuesto, debe ser auténtico. Pero si nos quedamos ahí, pues es una autenticidad pues muy parecida a la que enseña el mundo moderno, donde ser auténtico significa simplemente que digo lo que pienso, cómo va. El problema es que a veces los pensamientos son equivocados. Y entonces, si tengo un pensamiento equivocado, pues voy a decir cosas equivocadas, pero el Señor Jesús se cuida de enseñarnos que esa no es la autenticidad que Dios demanda del creyente. La autenticidad que Dios demanda del creyente es aquella en donde hay concordancia entre lo que Dios espera de nosotros, lo que nosotros pensamos, cómo nos comportamos y cómo hablamos. Y ahora sí hay la autenticidad que Dios espera del creyente. No es simplemente que digo lo que pienso, es que pienso las cosas correctas. No podemos entrar al pasaje de fondo, nada más lo que les quiero transmitir es que las cosas que el Señor Jesús mencionaba son para nosotros, son actuales, son para la vida diaria, nos ayudan para ese vivir bien, de acuerdo con la voluntad de Dios que el Señor Jesús enseñó. De los versículos 7 al 11, Jesús nos muestra cómo Dios está dispuesto a dar lo necesario a los que se lo piden. En el versículo 12, cómo deben ser las relaciones con las otras personas. Y entonces el Señor Jesús nos expone la regla de oro. Y después, claro, sí tenemos una sección de los versículos 13 hasta el 27, donde el Señor Jesús nos enseña cómo llegamos a ser ciudadanos de su reino, es decir, cómo pasamos a ser verdaderamente discípulos, cómo obtenemos el perdón de pecados, cómo llegamos a ser creyentes, hijos de Dios. Versículos 13 al 14 nos dice cómo llegar a ser ciudadanos del reino, que es a través del propio Señor Jesús. En el versículo 15 nos advierte contra los falsos maestros que destruyen la vida y nos tratarán de alejar del Señor Jesús. 21 al 23, ¿quién es el verdadero ciudadano del reino? Y después 24 al 27, un tema crucial. Ya que soy ciudadano del reino, ¿cómo debo vivir? ¿Dónde voy a obtener los principios para tomar decisiones, para conducir mi vida? Es al mismo tiempo una recapitulación y un reto al que volveremos en unos minutos. Pero vemos cómo el Señor Jesús habló de temas espirituales, sí, y también de los prácticos. ¿Cómo me relaciono con otros? ¿Cómo manejo el dinero? ¿Cómo establezco prioridades? ¿Cómo abordo el matrimonio? ¿Qué debo enseñar a los hijos? ¿Qué debo aprender yo mismo? ¿Cómo manejo mis emociones? Todo eso nos lo enseñó el Señor Jesús. Por eso es que dice, ahora hasta el final del capítulo que leímos, 7, 28 y 29, cuando Jesús terminó estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. La doctrina se refiere tanto a la manera de enseñar del Señor Jesús. Entonces ellos estaban admirados de la claridad, de la compasión, de la paciencia, de la voz, pero también de la enseñanza misma. Estas eran cosas que ellos no se esperaban. Entonces podemos agradar a Dios, y es a través de este hombre. Y ahora que soy su discípulo, ¿cómo me conduzco? Les dio luz
a los que vivían en oscuridad y les mostró el camino de la vida, tal como lo hace con nosotros hoy en día. Y estaban admirados por la autoridad con la que hablaba. ¿Qué significa esto? Autoridad tiene varios matices. Es una palabra con mucha riqueza. En primer lugar, significa libertad. Jesús libremente enseñaba la verdad. No se constreñía o limitaba a lo que estaba de moda en su tiempo, sino que hablaba con libertad de la palabra que el Padre le había dado. En otro pasaje, el Señor Jesús dijo lo siguiente, en Juan 8, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El Señor Jesús enseñaba con libertad porque enseñaba la verdad. En la actualidad del mundo, pero era lo mismo exactamente en el tiempo de Cristo. El mundo quisiera que enseñáramos ciertas cosas, hoy que matizáramos algunas, ¿no? Que no fuéramos tan claridosos. Pero el Señor Jesús hablaba la verdad con total libertad. Y como creyentes también debemos ser formados de tal manera en las Escrituras que todo lo que vemos lo juzguemos a través de la palabra de Dios y respondamos al mundo con compasión y con la verdad que el Señor nos ha mostrado. También tiene que ver la autoridad con el poder del Señor. Y poder a su vez en dos aspectos. Por un lado, es su influencia, su eficacia al enseñar, lo que obra en el corazón. ¿Se acuerdan ustedes lo que comentaron los discípulos a los que ya el Señor resucitado los encontró en el camino de Emaús? ¿Y qué hizo con ellos? No solamente caminó con ellos, todo el camino les fue enseñando. Después entre ellos comentaron, ¿no ardía nuestro corazón? Es decir, es una palabra que escuchamos del Señor que hace que el corazón salte, que arda. Hay poder en la palabra del Señor Jesús. Y hay poder hasta nuestros días, aunque no lo escuchemos audiblemente, porque nos ha dado el Espíritu Santo, que nos dice que nos recuerda todo lo que Él enseñó y nos lo dirige al corazón. Y por eso es que el Espíritu Santo nos sigue convenciendo hasta ahora, porque habla con el poder de la palabra del Señor. Nos recuerda lo que el Señor Jesús nos dijo. Es un mensaje poderoso porque proviene de Dios. Jesús no se inventó su mensaje. No fueron filosofías, no fueron observaciones. Él mismo lo dijo, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues lo que hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Por eso tiene poder la palabra del Señor Jesús. Porque es lo que el Padre le encargó que nos transmitiera a todos y cada uno de nosotros. También nos enseña con autoridad en el sentido de poder, porque es el poder que da el mostrar el ejemplo en los hechos. El Señor Jesús, por ejemplo, habló del servicio. Y probablemente el más memorable para sus discípulos y para nosotros fue cuando habló del servicio humilde, cuando todavía se estaba quitando la toalla y secándose las manos después de haber lavado los pies de sus discípulos, que era lo que hacía un esclavo. Él puso el ejemplo, respaldó su enseñanza con lo que él hizo.
Cuando Él nos habla de la regla de oro y del amar a nuestros enemigos, lo dice quien unas semanas después estuvo en una cruz. Y Él nos explica en Juan 15: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y poco tiempo después lo hizo para darnos ese perdón que nos capacita para vivir la vida cristiana, que es todo lo que nos ha estado enseñando. Hay un aspecto más de su enseñanza con autoridad que no debemos dejar pasar por alto. En Juan 13, Jesús le dice a sus discípulos: vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Maestro ya entendimos todo lo que implica. Vamos a analizar la palabra Señor. La palabra Señor no es simplemente como yo soy el señor Ortiz, ¿no? O sea, no solamente una palabra de respeto. Lo que implica es que es la persona a quien pertenecen las cosas. Es el que tiene el poder de decidir, de disponer, de controlar. Digamos, porque es el soberano. Porque es Dios quien nos habla a través de la persona del Señor Jesús. Por eso tiene esa autoridad. Es decir, no son palabras optativas, más que en el sentido de que Dios no violenta nuestra voluntad. Por supuesto, el Espíritu Santo nos redarguye. Por supuesto, el Espíritu Santo nos da vida. Pero se requiere que cada uno de nosotros esté dispuesto a entender y obedecer. Solamente en ese sentido es que es optativo, porque en el sentido de su soberanía, de su autoridad, sus palabras son absolutas, y en ese sentido hay consecuencias cuando nosotros no queremos entender o no queremos obedecer. En Juan 12, el Señor dijo: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. De manera que como creyentes no podemos engañarnos. Si el Señor Jesús nos está dando una instrucción y nosotros decidimos rechazarlo, esa misma palabra será quien nos juzgue en algún momento. Por eso dice la palabra de Dios que Dios no puede ser burlado. El no obedecer la palabra de Dios tiene consecuencias. Pero también el Señor Jesús nos dice: todo esto se los digo, pero miren, no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Cuando el Señor Jesús nos enseña, habrá esas consecuencias para el que lo rechace, pero ese no es su propósito. Su propósito es que todos procedamos al arrepentimiento, a escuchar y a obedecer. Por eso el Señor Jesús hablaba con autoridad, por todos estos aspectos. ¿Cómo concluyó su discurso en el monte el Señor Jesús? Aquí es donde regresamos donde les prometí. El Señor Jesús concluye este discurso práctico que sí habla de la vida eterna, pero también de la vida sobre la tierra. Y nos presenta dos opciones. Nada más hay dos, no hay más. En el versículo 24 del capítulo 7 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras. Y hermanos, aquí quiero interrumpir un momentito para que vean que dice me oye. Yo siempre me había saltado y yo leía cualquiera pues que oye, pero no es así. Es mucho más personal. Dice el Señor Jesús: es el que me oye. Hay veces, hermanos, que cuando los predicadores o maestros estamos preparando, estamos incómodos en el asiento. Porque le escuchamos al Señor Jesús cuando nos habla. Y sabemos que tenemos que cambiar.
Y lo mismo puede estar pasando en sus asientos. No sería yo. Es que es el Espíritu de Dios recordándonos las palabras de Cristo. Por eso el Señor Jesús dice: el que me oye. Esto es un asunto personal, es el Señor Jesús que te habla al corazón. Y dice: me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Les repito, el Señor Jesús no nos promete que no tendremos problemas, al contrario, nos anticipa que van a venir. Lo que nos está diciendo es que si estamos fundamentando la vida, tomando las decisiones de todo tipo sobre la enseñanza, porque eso es lo que está hablando el Señor Jesús, que nos acaba de dar, entonces cuando vengan estas tribulaciones, permaneceremos firmes en el Señor. ¿En qué aspectos? En las elecciones que llevan o no a la vida eterna, pero también en las elecciones de la vida sobre la tierra, para tener una vida plena y bienaventurada. La otra opción es la tragedia de la ignorancia y la desobediencia. Dice el versículo 26: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, es decir, sin sentido, que edificó su casa sobre la arena. Y vean ustedes que le sucede lo mismo que al que construye sobre la roca. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. Jóvenes, ¿quisieran ustedes que su vida no fuera una ruina? Le hablo a los jóvenes porque están en el periodo donde van a tomar decisiones con impacto en décadas adelante. ¿Qué van a estudiar o qué no van a estudiar? ¿A qué se van a dedicar? ¿Con quién se casarán? Todo ese tipo de decisiones, ¿no quisieran ser enseñados por el Señor Jesús? Construir su vida y que cuando vengan esas dificultades, esa casa, esa vida siga dando gloria a Dios. Porque la alternativa es la tragedia. Es que cuando vengan a esas dificultades no seremos capaces de resistir. ¿Qué harás tú hoy? ¿Por cuál de las opciones nos inclinamos? Mi oración es que cada uno de ustedes, y yo mismo por supuesto, tomemos la misma decisión de muchos que lo siguieron. Vean el capítulo 8, qué maravilla, hermanos. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. ¿Quién quisiera ser de esos? Que después de escucharlo diga: yo lo sigo. Yo voy. Yo quiero construir mi vida sobre las palabras del Señor Jesús. Y vean lo que experimentaron. Versículo 2. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Lo siguieron y vieron el poder de Dios. De inmediato. Algunas cosas, por supuesto, de estas decisiones, el Señor Jesús las irá construyendo a lo largo de la vida, pero veremos como esta multitud la obra de Dios en nuestras vidas y de quienes nos rodean cuando permitimos que el Señor Jesús nos enseñe a través de su Espíritu Santo, que nos recuerda las cosas que están aquí.
Y hoy, que es el día de la Biblia, hermanos, tomemos la decisión de regresar a este libro y permitir que el Señor Jesús nos enseñe el camino de la vida eterna que transita sobre esta tierra primero, para vivir vidas que glorifiquen a Dios y que nos lleven a la dicha, que es como abrió el Señor Jesús este sermón. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias porque tu Espíritu hasta la fecha nos sigue hablando y recordando las palabras de tu Hijo Jesucristo. Te ruego en esta mañana por esta congregación, que cada uno de los aquí reunidos, cada una de las familias, en el papel que nos toca vivir, podamos ser enseñados por ti, por el Señor Jesús, nuestro gran Maestro, el cómo vivir de manera que te demos gloria. En el nombre de Cristo Jesús, amén.